Por favor, pido mil disculpas por el impasse, por favor, disculpen, y vamos a continuar con la diapositiva, con la exposición. Y respecto a los medios impugnatorios, estaba mencionando que los medios impugnatorios, ¿no?, son mecanismos, herramientas legales que están establecidos en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, esto con la finalidad de que la parte que se sienta agraviado con una resolución la pueda, ¿no?, cuestionar, la pueda interponer, a fin de que el superior jerárquico la pueda reexaminar, pidiendo que ésta se pueda anular o se pueda revocar. Ahora, respecto a la clasificación de los medios impugnatorios, ¿no?, estamos viendo, por ejemplo, que existen dos medios impugnatorios extraprocesales. Dentro de estos tenemos, ¿no?, dentro de estos tenemos los medios impugnatorios extraprocesos y los medios impugnatorios intraprocesos. Esto viene a ser la clasificación de los medios impugnatorios. Los medios impugnatorios extraprocesos van a cuestionar decisiones jurisdiccionales o resoluciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, que hayan adquirido la calidad de firmeza. Dentro de estos medios impugnatorios extraprocesos tenemos lo que viene a ser la acción de revisión y el proceso constitucional. En este caso, el habeas corpus. Mayormente a través de este proceso constitucional a veces se cuestionan los que son las prisiones preventivas, las sentencias por una mala motivación, etc., etc. En cuanto a los medios impugnatorios intraprocesos, se van a interponer, se van a cuestionar decisiones jurisdiccionales dentro del mismo proceso, ¿no? Estos medios impugnatorios intraprocesos vienen a ser, ¿no?, los que vienen a ser los autos, las sentencias que aún no han adquirido dentro de la calidad de firme o de cosa juzgada. Además, estos medios impugnatorios intraprocesos se clasifican en dos, lo que viene a ser los remedios y los recursos. La clasificación de los medios impugnatorios, ¿no?, los que vienen a ser, se clasifican en dos, que vienen a ser los remedios y los recursos. En este caso, ¿no?, por ejemplo, los medios, lo que vamos a llamar los procesos, los remedios se van a dirigir contra, contra actos procesales que no están contenidos en una resolución. Por ejemplo, cuando se va a pedir la nulidad de un acto de notificación, ¿no?, cuando se va a querer cuestionar una acta de inspección o una acta de intervención policial. Entonces, solamente los remedios van a operar en ese contratos procesales que no están contenidos en una resolución. Estos remedios buscan invalidar un acto procesal defectuoso que impiden que el acto procesal cumpla con su finalidad. Como ya les vuelvo a repetir, se dirige, por ejemplo, contra una notificación mal hecha o que no está debidamente, no notificada al imputado, que no ha surtido sus efectos. Solamente en esos casos, ¿no?, nos hace referencia a los remedios, perdón. En cuanto a los recursos, ¿no?, los recursos, en cambio, a través de los recursos se van a impugnar resoluciones judiciales, actos procesales que están contenidos en una resolución judicial, ya sean estos autos o sentencias. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que la instancia superior, es decir, la sala penal, pueda reexaminar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí las partes? Ellos, ¿con qué finalidad, no, impugnan una resolución? Con la finalidad de que les revoque o se declare nula. Esas son la clasificación de los medios impugnatorios. Ahora vamos a ver los recursos,
los recursos en el medio, los recursos que están previstos en el Código Procesal Penal. Los recursos que están previstos en el Código Adjetivo Procesal están previstas en el artículo 413 y son 4: los recursos de reposición, los recursos de apelación, los recursos de el recurso de casación y el recurso de queja. Esos son los únicos medios impugnatorios que están previstos en el Código Procesal Penal. Doctora, ¿se está visualizando en la diapositiva? No, doctora, dejo de compartir. Eso fue la señal. Voy a volver a compartir, doctora. Ya, los medios impugnatorios. Sí se visualiza, doctora. Ya, respecto a esto vamos a ver, por ejemplo, lo que la facultad para recurrir. Esta facultad para recurrir se refiere a todos los recursos que están previstos en el código. Esta facultad para recurrir está previsto en el artículo 404 del Código Procesal Penal. Al respecto, ¿qué nos dice? La interposición de un recurso requiere cumplir con ciertas formalidades específicas. Uno, que las resoluciones judiciales sean impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Significa que no se puede apelar o cuestionar resoluciones de cualquier forma, sino únicamente usando los recursos que están previstos en la ley. Por ejemplo, el recurso de apelación, reposición, casación, el de queja, ¿no? Y solamente en los casos que la ley lo autoriza. Es decir, no existe un recurso libre, ilimitado, sino que solamente está limitado por la norma. Por ejemplo, el artículo 292, ¿no? Habla, por ejemplo, se ha visto mucho en la práctica respecto a las sanciones de multa que se impone en las audiencias. Se ha visto casos en los cuales, ¿no?, contra esas resoluciones, lo que hacen a veces los colegas es interponer un recurso de reposición, pero según el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que contra esas resoluciones únicamente proceden lo que viene a ser el recurso de reposición. Únicamente las imposiciones de multas contra los abogados puede recurrirse a través de un recurso de apelación, perdón. Entonces, lo que va a hacerse es formarse el cuaderno respectivo y elevarse a la sala superior a fin de que emita pronunciamiento. Entonces, por eso dice la ley, únicamente se tiene que interponer los recursos que están previstos en la ley. El siguiente es el derecho de impugnación. Solo corresponde a quien la ley le confiere expresamente. Prácticamente aquí el que tiene que interponer un recurso de impugnación es la parte legitimada, las partes que intervienen en un proceso. Ellos nada más están facultados para poder interponer un recurso. En este caso, el imputado, el procesado, ¿no?, el agraviado, el actor civil y el Ministerio Público. Son los únicos partes legitimados que pueden impugnar una resolución. Ahora, aquí nos dice que el defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, que posteriormente, si no está de acuerdo su patrocinado, se podrá desistir. Efectivamente, a veces los abogados en la práctica vemos que solamente
son ellos quienes interponen un recurso de apelación en favor de su patrocinado, y únicamente lo suscriben los abogados, ¿no? Abogado Luis Felipe interpone recurso de apelación a favor de mi patrocinado José Pérez, y únicamente, como repito, ellos lo suscriben. Pero ¿qué pasa si después el procesado desea desistirse de su recurso de impugnación? Únicamente lo tiene que presentar de manera expresa, no expresa su pedido, debe presentarlo de manera escrita y expresa su recurso. El desistimiento debe realizarse antes de que se expida la resolución final a nivel de la sala. Pero eso sí, su abogado no puede desistirse, ¿no?, sin permiso, sin autorización de su patrocinado, sino lo tiene que hacer, ¿no?, el propio imputado. Por eso se dice que el desistimiento es personalísimo. Ahora, el principal efecto del desistimiento es dejar firme, ¿no?, una resolución judicial impugnada. Prácticamente cuando un procesado se va a desistir de su recurso impugnatorio, ¿no?, está dejando consentir la resolución que ha apelado, ¿no? Con esto prácticamente está poniendo fin a la instancia. En ese caso, ya la sala ya no se va a pronunciarse sobre el fondo. Ahora, los sujetos procesales, cuando tengan el otra facultad también, facultad para recurrir, es que los sujetos procesales, cuando tengan derecho a recurrir, podrán adherirse antes de que el expediente no suba a la sala. En este caso, si una de las partes del proceso ha presentado un recurso, por ejemplo, un recurso de apelación, las otras partes, ¿no?, también pueden unirse a ese recurso. Eso se llama lo que viene a ser la adhesión del recurso. Y esta adhesión lo tiene que hacer antes de que el expediente suba a la sala. Si lo ha planteado después de que el expediente se ha remitido a la sala, prácticamente no procede. En suma, podemos decir que la adhesión significa sumarse al recurso que otro ya presentó. No va a presentar un nuevo recurso, sino, ¿no?, va a peticionar al juez que, ¿no?, me uno a la impugnación realizado por el otro sentenciado, y puede añadir fundamentos propios, eso sí. Eso viene a ser la adhesión del medio de la apelación. Ahora, respecto a la formalidad del recurso, esta se encuentra prevista en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Se refiere a las formalidades que debe cumplir un medio impugnatorio para que éste sea admitido. Por ejemplo, dentro de estas formalidades tenemos, ¿no?, que sea presentado por quien resulte agraviado. Prácticamente el que tiene que interponer un recurso de apelación es la parte que se siente agraviado, que se siente afectado con una resolución. En este caso, el Ministerio Público, el procesado o sentenciado, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Son los únicos partes legitimados que pueden recurrir una resolución que les agravia. Ahora, que sea interpuesto por escrito y dentro del plazo. Efectivamente, un recurso o un medio impugnatorio, porque todavía estamos dentro de los medios impugnatorios, no tiene que ser presentado dentro del plazo legal que establece la norma. Si yo impugno una resolución, un auto, tengo 3 días para impugnar. Si voy a impugnar una sentencia, 5 días. Fuera de eso, en esos plazos no puedo pasarme. Por ejemplo, ¿qué pasa si interpongo un recurso fuera de plazo? Prácticamente el órgano jurisdiccional me va a declarar improcedente por extemporáneo el recurso.
y ya no se va a poder recurrir. Ahora, lo que voy a hacer mayor énfasis es en el literal C del inciso 1 del artículo 405, ¿no? Respecto, esta de acá, el literal 5 es donde mayormente a veces, ¿no? obvian precisar y a veces este es el motivo por el cual a veces las apelaciones se declaran inadmisibles. Por ejemplo, que se precisen las partes o puntos de la decisión a lo que se refiere la impugnación. ¿A qué se refiere esto? Se debe indicar exactamente qué parte de la resolución, ¿no? quiero o deseo que la sala superior revise. No basta decir apelo la sentencia en todos los extremos. No, se tiene que indicar el punto concreto a apelar. Impugno la sentencia referido a la pena impuesta, impugno la resolución en el extremo de la reparación civil en caso de sentencias. Entonces, se tiene que precisar eso, qué parte de la resolución es lo que nos agravia. No debe ser de manera general. El otro punto es que se expresen los fundamentos con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho que apoyen, ¿no? la apelación. En estos, por ejemplo, viene a ser los agravios, el perjuicio que el recurrente ha sufrido. Se tiene que explicar las razones por las cuales se quiere impugnar. Por ejemplo, tenemos aquí, se tiene que fundamentar, ¿no? los hechos. Por eso se dice, se tiene que fundamentar los fundamentos de hecho y de derecho. Los hechos o pruebas que el juez valoró, quizás ha valorado mal, ¿no? Ahora, en cuanto a los fundamentos, de hecho, también tiene que precisar qué normas legales apoyan el pedido del impugnante. Explicar que está mal, por qué, desde el punto de vista legal. Por eso se dice fundamento de derecho. Ahora, el último punto que se tiene que tomar en consideración es el de concluir formulando una pretensión concreta. En este punto, ¿no? la parte tiene que pedir qué es lo que desea con la impugnación, que se le revoque la resolución que le agravia, que se declare la nulidad de la resolución que le agravia. Se tiene que pedir uno de estas dos figuras, se tiene que plantear en la apelación, ¿no? La revocatoria, que se modifique la decisión por una distinta. Ejemplo, si se le condenó a 10 años, ¿no? Quizás pues va a solicitar que se le absuelva o que se le reduzca la pena. O si es una pena efectiva, quizás pedirá que se le dé una pena suspendida. La nulidad, en cambio, ¿no? va a pedir a través de esta figura que se declare inválida la decisión. Va a pedir que se ordene hacer un nuevo acto procesal, porque ha incurrido en un vicio formal. ¿Cuándo va a proceder la nulidad? La nulidad de una sentencia o de una resolución únicamente va a proceder, ¿no? por vicios, porque se ha presentado vicios en su emisión. ¿Cuándo se dan los vicios? Por defectos de trámite, ¿no? Cuando hay una infracción de normas procesales, por defectos de motivación. En cuanto a los defectos de trámite, por ejemplo, podemos ver lo que viene a ser las infracciones de normas procesales, que violan procedimientos legales establecidos, como por ejemplo, ¿no? el hecho de no darle aviso o de no poner de conocimiento del acusado sobre sus derechos, no respetar el debido proceso. En esos, y entre otros, solamente en esos no se va a fundarse los vicios.
Por ejemplo, la omisión de informar al acusado sobre su derecho o no, a no declarar quizás. Entonces, cuando mayormente se van a transgredir garantías legales mínimas. Por defectos de motivación, son vicios en la fundamentación de una decisión judicial que la hacen defectuosa. Y pueden ser estas aparentes, motivaciones aparentes, una motivación insuficiente, una motivación ilógica. Por ejemplo, si un juez dicta una sentencia condenando a una persona, pero alega, ¿no?, que lo encontró culpable al acusado, sin detallar qué pruebas lo demuestran. No valora, ¿no?, las pruebas que en sí corroboren que el sentenciado ha incurrido en ese delito, ¿no? Solamente cuando, cuando se da vicio en la sentencia o en la resolución, se va a proceder a anular la sentencia o la resolución. Ahora, en cuanto a la revocatoria, ¿cuándo va a proceder la revocatoria? La revocatoria va a proceder únicamente cuando se presenten errores, un error normativo, cuando se imputa una norma que no corresponde. Por ejemplo, aplicar una pena mayor de lo que le correspondía según el delito. Error en la mala interpretación, mala valoración de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, condenar a alguien basándose únicamente en la declaración de un único testigo, sin otras pruebas que corroboren, ¿no?, dicha imputación. Entonces, solamente cuando hay errores se va a revocar la sentencia o la resolución. Y se va a anular la sentencia o una resolución únicamente cuando concurran vicios. Por ejemplo, ¿no?, aquí, bueno, puse un ejemplo, esta es una admisión de un recurso de apelación, ¿no? Por ejemplo, aquí el señor está solicitando, ¿no?, ¿por qué le agravia la resolución que está impugnando? ¿Por qué Este señor dice que le agravia porque se ha vulnerado su derecho a la motivación de resoluciones judiciales, valoración probatoria y debido proceso. Y aquí se tiene los fundamentos en los cuales ampara su impugnación. ¿Qué dice? La sentencia recurrida no explica cómo es que el recurrente habría consignado a personas que no habrían trabajado en dicho proyecto de instalación de plantones forestales de pino, además con pleno conocimiento y aprobación de los encausados. Máximo que en referida planilla de personal ha sido suscrita también por el alcalde y la tesorera de la Municipalidad Distrital de San Melchor. No, también refiere que la sentencia no se encuentra fundada con suficientes elementos probatorios actuados en juicio, tanto individual y de manera conjunta, con la cual se puede establecer que el recurrente tuvo pleno conocimiento de las personas consignadas en la planilla. Luego también impugna lo que viene a ser el extremo de la reparación civil. No justifica por qué se le ha impuesto la suma de 7,000 por concepto de reparación civil, máximo cuando la propia sentencia señala que el presunto perjuicio causado en contra del Estado habría sido en una suma ascendente a 1,500. Entonces, aquí el señor está precisando el agravio, está precisando los fundamentos, ¿no? Y también está precisando lo que viene a ser la pretensión concreta. En este caso está solicitando que se le absuelva de los cargos imputados. Pero como aquí el agravio consiste pues en una vulneración del derecho a la motivación de resoluciones judiciales, ¿no?, y debido proceso, ¿no?, creo que debió haber planteado que se declare nula la sentencia. Pero bueno, está solicitando que se le revoque. Esto de acá se basa en lo que está previsto en el literal C, inciso 1 del Código, del artículo 405 del Código Procesal Penal. Se tiene que cumplir con estos tres
partes, ¿no? Que se precisen las partes o puntos de la decisión a los que recibe la impugnación, se expresan los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y derecho, y concluir formulando una pretensión concreta. Luego vamos a pasar a los efectos de los recursos. Tenemos el efecto devolutivo. ¿Qué significa el efecto devolutivo? Este efecto hace referencia a que la tramitación del recurso va a corresponder a un órgano superior, en este caso a la sala. Significa que el recurso hace que la revisión del caso suba a un órgano superior para que lo reexamine. A eso se dice efecto devolutivo. Por eso se dice que el único medio impugnatorio que no tiene este efecto devolutivo es el recurso de reposición. Es el único. Ahora, efecto suspensivo. El recurso detiene los efectos de la resolución impugnada. Las resoluciones que se van a dictar en primera instancia, ¿no? En caso de que se vaya a imponer una pena efectiva, se va a suspender hasta que la sentencia sea resuelta de manera definitiva a nivel de la sala. Mientras tanto, no se va a ejecutar. El efecto extensivo. El efecto extensivo hace referencia, ¿no? Que dice, es el efecto del recurso a favor de un impugnante se extiende a los coimputados que no apelaron, siempre que la razón del recurso también los beneficie. Por ejemplo, se condena a X y a Y, pero solo X apela la sentencia. Pero al final la sala concluye que la prueba con la cual ha sido condenado es inválida. La sala lo revisa y concluye que la prueba es nula para ambos, tanto para X como para Y. En ese caso, la sala procede a absolverlo. Pero Y, aunque no ha impugnado, esta decisión de la sala le favorece, le va a beneficiar. En cuanto al efecto diferido, el recurso no se envía inmediatamente, sino junto con la sentencia o una decisión final, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes, en cuyo caso la parte que se ve afectada podrá interponer recurso de queja. En este caso, lo que mayormente se da esto son en los juicios, se ha visto comúnmente en los juicios orales, ¿no? Durante el trámite del juicio oral, hay partes que interponen, por ejemplo, lo que son la excepción de prescripción de la acción penal. Si el juez lo declara, ¿no?, infundada la excepción, ¿no?, y el procesado impugna, esta se le va a conceder con efecto diferido. Es decir, que esta va a ser conjuntamente elevada a la sala con la sentencia en caso se impugne, en caso se impugne la sentencia. En otras palabras, van a ser resueltas de manera conjunta. Eso se refiere al efecto diferido. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el recurso en sí, a los recursos. En este caso vamos a tocar primero lo que viene a ser el recurso de reposición. Es un medio impugnatorio intraproceso, ¿no? Y como ya les había repetido, tiene un efecto no devolutivo. Su finalidad es que el juez que dictó la resolución de mero trámite, es decir, un decreto, le examine nuevamente, a fin de que la modifique, ¿no?, o omita nuevo pronunciamiento al respecto. Busca la corrección de errores materiales o de procedimiento menores, sin necesidad de acudir a una instancia superior. Por lo tanto, al no estar referidos a decisiones de fondo, ¿no?, únicamente la resuelve el juez de primera instancia que dictó la resolución que le afecta. Dentro de las características, ¿no?, dentro de las características se interpone, ¿no?, por la parte legitimada.
por la parte que considere que la resolución le agrave. Puede ser el procesado, no el Ministerio Público inclusive, la parte agraviada, el actor civil, o también puede ser el tercero civilmente responsable. Con la interposición de este recurso, ¿no? y al ser resuelta por el juez de primera instancia, únicamente, ¿no? se va a consagrar lo que viene a ser los principios de economía y celeridad procesal. Únicamente los decretos, las resoluciones de mero trámite, en este caso los decretos, pueden ser recurridos a través del recurso de reposición. Este recurso de por reposición va a tener por finalidad evitar dilaciones. No es indispensable nuevas alegaciones, nuevas pruebas. No vulnera lo que viene a ser el principio de la doble instancia. Pues este principio debe ser entendido no solo como el control jerárquico efectuado por una instancia superior, sino más bien como un doble grado de pronunciamiento jurisdiccional. Entonces, este doble grado de pronunciamiento se da con el recurso de reposición. No cabe impugnación alguna, efectivamente, ¿no? Contra lo resuelto, contra un recurso de reposición, no cabe ningún medio impugnatorio, por cuanto ya se ha satisfecho la exigencia de la doble instancia con la doble pronunciación que ha emitido el juez de primera instancia o el juez que ha expedido la resolución que el recurrente cree que le agravia. Los requisitos formales del recurso de reposición tenemos, por ejemplo, formales, ¿no? El órgano ante el que se propone se va a interponerse ante el mismo juez que expidió la resolución, en sí el decreto. El plazo para su presentación en sí viene a ser únicamente de 2 días hábiles. Los requisitos de fondo, ¿no? El que lo tiene que interponer tiene que ser los sujetos legitimados, ¿no? El investigado, el agraviado, el Ministerio Público. Su presentación puede ser escrita u oral, dice. Va a ser escrita cuando se interpone contra un decreto. En caso de resoluciones que se dicten en audiencia, el recurso se podrá interponer un recurso también de reposición, pero esa debe ser interpuesto en el acto mismo en que se emite la resolución, es decir, de inmediato. De no ser así, prácticamente habría precluido. En cuanto al trámite, ¿no? Si tiene la notificación del decreto. Una vez que nos notifican con el decreto, tenemos el plazo de 2 días. La parte afectada interpone el recurso por escrito y fundamentado. El juez, de considerarlo, puede correr traslado, pero en la mayoría de los casos únicamente se resuelve de manera inmediata sin correr traslado, ¿no? Aquí dice que el juez resuelve sin trámite, es decir, sin correr traslado a la otra parte. La decisión, el juez emite un auto que declara fundada o infundada la reposición. Como ya reitero, esta decisión es impugnable. No cabe ningún medio impugnatorio contra la decisión adoptada por el juzgado. En cuanto al recurso de apelación, el recurso de apelación, ¿no? Este es el medio impugnatorio ordinario por excelencia, la que más creo que es la que se da en la práctica. El Ministerio Público, el actor civil, el imputado, son las partes legitimadas que pueden interponer un recurso de apelación. Pueden solicitar a un órgano jurisdiccional superior que revise una resolución que les causa un agravio o considere que está errónea.
Este recurso de apelación garantiza lo que viene a ser el derecho constitucional de la pluralidad de instancia, permitiendo que una decisión emitida por un juez de primera instancia sea revisada por un juez de mayor jerarquía, en este caso la sala penal. En cuanto a la admisibilidad y procedencia de los recursos, ya los mismos, ya los he detallado, ¿no? Precedentemente y están previstas en el artículo 405 del Código Procesal Penal referido a la formalidad de los recursos, que sea presentado por quien resulte agraviado, que tenga interés directo y que se haya facultado legalmente para hacerlo. Y por supuesto que se haya interpuesto por escrito y en el plazo previsto por ley. Los actos van a ser impugnados dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 5 días hábiles. Son plazos hábiles. Se tiene que precisar los puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, expresar los fundamentos de hecho y de derecho, con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. El objetivo principal del recurso de apelación es que la sala superior no pueda revocar o cambiar la decisión impugnada, anular la decisión si existe un vicio, como ya lo había precisado, ¿no? Puede ser o un error de procedimiento. En cuanto a las resoluciones apelables, está previsto en el artículo 416 del Código Procesal Penal, ¿no? Los que son materias de apelación vienen a ser las sentencias. Todas las sentencias, sean estos tanto condenatorias o absolutorias, son apelables. También los autos que ponen fin al procedimiento, los autos que decreten prisión preventiva, los autos que dispongan la procedencia o improcedencia de excepciones, los autos de sobreseimiento, los autos que causen un gravamen irreparable. Contra estos actos procesales que están contenidas en una resolución, procede el recurso de apelación. En cuanto al control de admisibilidad, ¿no? Efectivamente existe doble control. El primer control lo realiza el juez de primera instancia, ¿no? Revisa los requisitos, los plazos, los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Y una vez que si cumple el recurso con todos los requisitos, con todas las formalidades establecidas para su admisión, este se eleva a la sala penal. Una vez que, que el expediente esté, ¿no?, en la sala penal, la sala vuelve a calificar la admisión del recurso. Comunica a las partes, ¿no? Una vez si la apelación es admitida, ¿no?, va a comunicar a las partes para la audiencia respectiva. El objeto de la apelación, la pretensión, lo que se va a pedir, como ya estoy volviendo a reiterar, va a ser la revocatoria, ¿no? Esto se va a presentar únicamente si se presentan errores. Se solicita por un error de hecho, incorrecta valoración de pruebas, o error de derecho, indebida aplicación de la ley, ¿no? Otro es la nulidad, que esta se va a presentar únicamente cuando existe vicio, afectación a la defensa, motivación defectuosa, que va a invalidar una resolución o un juicio. Por ejemplo, esta es una resolución, ¿no?, por el cual se revoca una sentencia en cuanto al extremo de la reparación civil, ¿no? Revoca y luego la modifica. Revoca la resolución en el extremo que declaró fundada en parte la pretensión civil solicitada por el Ministerio Público, fijando la suma de 500 soles como reparación civil, que abonará el absuelto. Y reformándola, modificándola, como se quiera decir, declararon infundada la pretensión civil. Esto se ha revocado, ¿por qué? Porque existió un error, de hecho. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que viene a ser la nulidad del vicio. Un modelo, en este caso, ¿no?, declararon fundado el recurso de apelación que ha sido interpuesta por el Ministerio Público,
declarado nula la sentencia contenida en la resolución 25, que falla absolviendo de la acusación fiscal al sentenciado. ¿Y qué ordena? Ordenan un nuevo juicio de los acusados a cargo de otro juez unipersonal llamado por ley. Esto se va a darse únicamente, va a haber prácticamente, se va a darse un nuevo juzgamiento. Vamos a volver a nivel de la etapa de juzgamiento a foja cero. En cuanto al trámite de la apelación, ¿no? En este caso, estamos viendo la apelación contra una sentencia, también puede ser, por ejemplo, las apelaciones contra, ¿quiénes pueden apelar? Tenemos aquí el actor civil, puede ser el defensor de oficio a favor de su patrocinado, la Procuraduría Pública como parte agraviada, el Ministerio Público. Se elevan los autos a la sala superior, ¿no? Si desean, pueden, a nivel de la sala, pueden presentar pruebas, si actúan, y luego se cita una audiencia de apelación, en la cual participa, ¿no?, el Ministerio Público. Sí o sí tiene que participar la parte impugnante. En caso de que no vaya a participar, se declara inadmisible el recurso de apelación. Se tiene también también el actor civil puede participar, pero es facultativa. Si desea lo hace, si desea no. ¿No? El defensor de oficio también, ¿no?, tiene que estar presente si es abogado, defensor del impugnante, ¿no? También es facultativo ¿no?, la participación en la audiencia de apelación de la Procuraduría Pública. Una vez concluido el debate, ¿no?, la sala superior va a emitir su resolución final. La decisión que se va a tomar en segunda instancia, bueno, van a ser tres. No puede confirmar, ¿no? En este caso, si va a confirmar la sentencia del auto, ratifica la decisión del juez por estar conforme a derecho. Puede revocar, como ya lo hemos visto, ¿no? Va a cambiar el sentido de la decisión. Quizás de lo que le han condenado en primera instancia, en segunda instancia, lo pueden absolver. Van a modificar la sentencia de primera instancia. Nulidad, pueden declarar nula la sentencia, anulan la decisión y ordenan un nuevo juicio. Y este nuevo juicio tiene que estar a cargo de otro magistrado distinto al que ha expedido la primera sentencia o el primer auto. En cuanto al recurso de casación, el recurso de casación, bueno, es un medio impugnatorio extraordinario que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Su finalidad principal no es la revisión de los hechos o pruebas, como sucede en la apelación, sino su finalidad va a ser garantizar la correcta y uniforme aplicación de la norma, ¿no? Que su característica es jurisdiccional, porque es resuelta por la Corte Suprema y debe ser interpuesto dentro del plazo, en este caso dentro del plazo de 10 días. Es excepcional y limitado, porque solo procede contra ciertas resoluciones, por ello es extraordinario. El recurso de casación solamente procede contra ciertas resoluciones, no contra todas las resoluciones que establece que se puede emitir dentro de un proceso. No tienes efecto suspensivo. Si en una sentencia de segunda instancia se ha condenado o se ha confirmado la sentencia de pena efectiva, no quiere decir que con el solo hecho de haber interpuesto un recurso de casación se va a suspender la ejecución de la sentencia. No, en este caso lo que hace la sala es remitir el expediente por breve término al juzgado colegiado o unipersonal. ¿Para qué? Para que forme el cuaderno de ejecución, a fin de que se ejecute
la sentencia. Si es una pena efectiva, ¿no? Se impartirán las órdenes de captura, se remitirán lo que viene a ser los boletines de condena. En caso de que se le haya inhabilitado, ¿no? Se mandarán las partes pertinentes a la instancia que corresponda para la inhabilitación del sentenciado. Prácticamente el recurso de casación no va a suspender la sentencia. Ya una vez que el juzgado no haya formado el cuaderno de ejecución, devuelve el expediente a la sala superior. ¿Para qué? Para que la sala lo eleve a la Corte Suprema, para que pueda, pues, emitir pronunciamiento respecto a la casación interpuesta. Ahora, como el órgano competente es la Sala Penal de la Corte Suprema, es el único órgano jurisdiccional que va a resolver un recurso de casación. Ahora, la finalidad. La finalidad del recurso de casación, se tiene dos finalidades, la función monofiláctica, ¿no? Que viene a ser la defensa de la ley, y una función uniformadora, unificación de la jurisprudencia. Mediante la función monofiláctica, la Corte Suprema va a asegurar la correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, controlando que los tribunales inferiores no hayan incurrido en una indebida aplicación, una errónea interpretación o falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación, ¿no? Que no hayan inobservado normas procesales sancionadas con nulidad. En sí, la Corte Suprema con esta función va a controlar si se aplicaron correctamente las normas o si han sido interpretados de manera correcta a un caso concreto. Esta función nomofiláctica en sí es netamente de puro derecho. Es una función propia de los tribunales superiores, específicamente de las Cortes Supremas. Por ejemplo, un ejemplo puede ser si un tribunal interpreta una norma penal de una manera y otro tribunal, otro órgano jurisdiccional lo interpreta de otra forma distinta, lo que va a hacer la Corte Suprema es ejercer su función nomofiláctica. Interviene para fijar un criterio único y obligatorio hacia el futuro para todos. En cuanto a la función unificadora, se refiere, por ejemplo, mediante esta función uniformadora de la jurisprudencia, la Corte Suprema pretende armonizar y unificar los criterios de interpretación jurídica de la ley entre los diferentes órganos jurisdiccionales. Esto con la finalidad de sentar una doctrina jurisprudencial vinculante, promoviendo con esto lo que viene a ser el principio de igualdad ante la ley, que casos iguales sean resueltos de forma similar. Por eso va a unificar criterios a través de la jurisprudencia. En resumen, la casación, pues, no es una tercera instancia para revalorar las pruebas, no, sino es un mecanismo de control de legalidad de la sentencia, asegurando que se aplique bien el derecho y que los criterios jurisdiccionales sean coherentes a nivel nacional. En cuanto a la procedencia del recurso de casación, está prevista en el artículo 427 del Código Procesal Penal. El recurso de casación lo vamos a dividir en casación ordinaria y en casación excepcional. La casación ordinaria va a proceder contra sentencias definitivas, contra autos que pongan fin al procedimiento. Únicamente en estos dos casos se va a poder interponer un recurso de casación. Ahora, ¿cuándo se va a interponerse casación contra una sentencia definitiva? Cuando el delito imputado
en su extremo mínimo sea mayor a 6 años. Únicamente se va a interponer cuando la pena, cuando el extremo mínimo de un delito por el cual ha sido sentenciado, ¿no?, sea mayor a 6 años. Si la pena, si el extremo mínimo de un delito es menor a 6 años, no va a proceder el recurso de casación. Se va a declarar inadmisible. Otro caso en los cual procede es cuando se imponen medidas de seguridad. Pero en este caso, cuando se impone una internación. Es otro de los casos en los cuales va a proceder el recurso de casación. Otro de los en los cuales va a proceder es respecto a la reparación civil, siempre y cuando, ¿no?, el monto fijado en la sentencia sea superior a 50 URPs, es decir, 26.750, porque a la fecha un URP equivale a 535 soles. O cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente. Únicamente en estos 3 supuestos, ¿no?, va a proceder el recurso de casación. Si no concurre estos supuestos, se va a declarar inadmisible el recurso de casación. Otro donde va a proceder el recurso de casación va a ser en los actos que pongan fin al procedimiento. Por ejemplo, las prisiones preventivas, cuando son apeladas a nivel de la sala penal, ¿no?, interponen un recurso de casación en caso de que, pues, la resolución les haya sido denegada a nivel de la sala. Entonces, pero también aquí se tiene que cumplir con un requisito, que el extremo mínimo de la pena de ese delito sea mayor a 6 años. Si es menor, no va a proceder, ¿no?, lo que viene a ser la casación. Se va a declarar improcedente. Pero, sin embargo, existe una excepción a esto. Si uno considera que se está transgrediendo derechos de un procesado, en este caso puede recurrir en casación, pero solo para crear jurisprudencia para todos a nivel nacional. La fundamentación debe ser especial. Debe haber en el recurso que se va a interponer una propuesta de la jurisprudencia que debe ser analizada por la Corte Suprema. No lo va a realizar la Corte Suprema, no, la propuesta de la jurisprudencia. Solo va a analizar la propuesta que se le va a hacer llegar a la Corte Suprema a través del recurso de casación. En este caso estamos hablando de lo que viene a ser la casación excepcional. Esta casación únicamente se va a interponer para crear netamente jurisprudencia, aunque no cumpla con los requisitos ya previamente, ¿no?, expuestos. Si el delito en su extremo mínimo es menor de 6 años, si la reparación civil es menor a los 50 URPs, ¿no?, únicamente se va a admitir la casación excepcional para crear jurisprudencia. Pero como ya reitero, se tiene que realizar una propuesta, ¿no?, en qué consiste o qué es lo que se quiere unificar. ¿No? En este caso, como reitero, el recurrente tiene que alegar la necesidad de desarrollar la doctrina jurisprudencial, ¿no?, respecto al mismo hecho que se está emitiendo diferentes criterios, quizás en diferentes distritos judiciales. ¿No? ¿Con qué finalidad otro? Con la finalidad de unificar criterios contradictorios. En estos casos, la Corte Suprema decide si admite o no el recurso. Más aún, si no tiene una propuesta de jurisprudencia, de hecho lo van a declarar inadmisible, ¿no? Otro que la Corte Suprema va a analizar si el tema planteado reviste un interés casacional. Entonces, estos son los supuestos de procedencia,
¿no? del recurso de casación. En cuanto a los causales para su interposición, ¿cuándo va a proceder, ¿no? la interposición? Cuando vaya a concurrir, pues, 5 causales. Únicamente cuando concurran uno de estos causales, también va a proceder lo que viene a ser el recurso de casación. Por ejemplo, esto estamos hablando mayormente en caso de casaciones ordinarias, ¿no? que cumple con los requisitos de procedencia, ¿no? que la pena en su extremo mínimo sea mayor a 6 años. Por ejemplo, tenemos uno de los causales para que proceda, pues, el recurso de reposición es la infracción de garantías constitucionales. La resolución ha sido expedida con inobservancia, indebida o errónea aplicación de garantías constitucionales. Ocurre cuando la sentencia o auto que se ha dictado sin resolver no, sin respetar un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución. Por ejemplo, aquí podemos citar vulneración del derecho de defensa. No se condena al acusado basándose en pruebas que su abogado quizás no tuvo la oportunidad de conocer y de debatirlo en su momento. Otro de los causales, ¿no? para que proceda el recurso de casación viene a ser la inobservancia de normas procesales. Cuando la resolución incurre o deriva de una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionables con la nulidad. Respecto a esta causal se va a producir cuando se han incumplido normas de procedimiento que la ley establece como esenciales, afectando la validez del acto. Por ejemplo, aquí podemos citar la falta de participación obligatoria, ¿no? del fiscal o del imputado, siendo su presencia legalmente requerida bajo sanción de nulidad. Otro puede ser la invalidez de la notificación. Por ejemplo, una resolución, ¿no? trascendental quizás, como el auto de enjuiciamiento, que no ha sido notificado al abogado defensor conforme a ley, impidiendo que ejerza su derecho de defensa. Estos no viene a ser la inobservancia de normas procesales. En otra causal es la infracción de la ley. La resolución importa una indebida aplicación errónea, interpretación o falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. En este caso, esta causal implica un error como la sentencia no aplica el derecho sustantivo, la ley penal. Hay una indebida aplicación. Se condena a una persona ¿no? A esto se refiere lo que viene a ser la infracción de la ley. La ilogicidad de la motivación. La sentencia o acto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. Se refiere a efectos graves en el razonamiento de la sentencia, que hacen imposible o incomprensible o arbitraria. Por ejemplo, la falta de motivación. El juez, ¿no? cuando condena sin explicar las razones por las que descartó pruebas de descargo fundamentales o sin hacer referencia a alguna prueba en que basa su decisión. Entonces, en ese caso, es otra de las causales para interponer el recurso de casación. Otro es el apartamiento de la doctrina jurisprudencial. La sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, según sea el caso. Lo que se pretende con esto es que ¿no? se busca preservar lo que viene a ser la uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los tribunales superiores. El apartamiento de la doctrina jurisprudencial se refiere a la decisión de un juez
un tribunal de no seguir el criterio ya establecido por la Corte Suprema, ¿no? O el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Superior condena a un acusado por un delito basándose en una interpretación de un elemento del tipo penal que es contraria a lo que la Corte Suprema ha establecido de forma reiterada y obligatoria en sus acuerdos plenarios. Entonces, si un magistrado se va a apartarse, por ejemplo, de los plenos casatorios penales, de los acuerdos plenarios, tiene que fundamentarlo el por qué se está apartándose de un acuerdo plenario o de un pleno casatorio penal. De no hacerlo, pues estaría transgrediendo, ¿no? Lo que son las normas jurisprudenciales o la doctrina jurisprudencial. Porque el recurso de casación lo que busca es la correcta aplicación e interpretación del derecho y la unificación de la jurisprudencia. No va a buscar la reevaluación de los hechos o pruebas. Entonces, eso se tiene que tomar en consideración. Solamente cuando concurre estos 5 causales, ¿no? Va a proceder el recurso de casación. Ahora, en cuanto a la inadmisibilidad del recurso de casación, que está prevista en el artículo 428, el recurso de casación será inadmisible ¿cuándo? Cuando no cumple los requisitos causales previstos en el artículo 405, que hace referencia a la formalidad de los recursos. El 429, que viene a ser los causales para la interposición del recurso de casación. Cuando se interpone por motivos distintos a los enumerados en el código. Si la casación se basa en causales diferentes a los cuales está establecido, ¿no? La casación no va a proceder, se va a declarar inadmisible. Resoluciones que no pueden ser recurridas mediante casación. Consentimiento previo, cuando la parte haya consentido o ha dejado consentir lo que viene a la resolución. Entonces, cuando una resolución ya está consentida o ha adquirido la calidad de cosa juzgada, no va a proceder recurso de casación. Otro, causal, se invoca violación de la ley que no ha sido deducida en los fundamentos del recurso de apelación, ¿no? Carezca manifiestamente de fundamentos, existencia de precedentes o desestimación de casos similares. La Sala Penal de la Corte Suprema estima que el recurso carece de interés casacional. Cuando no hay interés casacional, no va a proceder el recurso de casación. En estos casos, la Corte Suprema declarará inadmisible, ¿no?, el recurso de casación mediante un auto debidamente motivado. En cuanto al trámite del recurso de casación a nivel de la Corte Suprema, ¿no?, tenemos, por ejemplo, también tiene un doble control, ¿no? Lo realiza inicialmente la Sala Superior. Si cumple con los requisitos, se concede el recurso de casación. En cuanto a su procedencia, ¿no? Lo que va a hacer la sala es elevar a la Sala Suprema la casación interpuesta con todo el expediente principal, no se va a armar cuadernos, se eleva todo el expediente principal, y una vez ya en la Sala Suprema, ¿no?, se traslada a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. Vencido el plazo, mediante auto, esto en el plazo de 20 días. Basta 3 votos para decidir si procede conocer el fondo del asunto. Los actos quedan en secretaría por el plazo de 10 días para que las partes interesadas puedan examinar o presentar los alegatos ampliatorios de considerarlo. Vencido el plazo, se señala fecha y hora de la audiencia de casación con citación a las partes apersonadas. La audiencia se instala con las partes que asistan. Si la parte que interpone no asiste a la audiencia y que la misma no ha sido justificada, se declara inadmisible el recurso de casación. Sí o sí, la parte que interpone el recurso de casación tiene que concurrir a la audiencia conjuntamente con su defensa.
Instalada la audiencia, interviene la parte recurrente. Si asiste el imputado, se le concede el uso de la palabra, en último término, como en toda audiencia. ¿No? Culminada la audiencia, la sentencia se expedirá en un plazo de 20 días. El recurso de casación se resuelve con 4 votos conformes. En cuanto al contenido de la sentencia, ¿no? La Sala Suprema puede declarar infundada como también fundada. Si declara infundada, bueno, únicamente cumple con devolver el expediente. Y si lo declara fundada, ¿no? En este caso estaría deduciendo o resolviendo la nulidad de la sentencia o auto. Entonces, esta nulidad de la sentencia puede ser sin reenvío o con reenvío. ¿Cuándo se da sin reenvío? En la misma sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que debe reemplazar la sentencia. O sea, ¿de qué manera va a resolver acá? Es como revocándola, en otras palabras. Ahora, con reenvío revocatorio y reforma de la sentencia, indicar el juez a la sala superior qué acto procesal debe renovarse. Aquí es cuando declara nula la sentencia y que quizás deba renovarse ciertos actos procesales o quizás tenga que volver a foja cero, ¿no? Nuevamente, ¿no? Un nuevo juicio oral, ya por otros magistrados. Entonces, eso se refiere a la nulidad de la sentencia sin reenvío, cuando la sala lo reforma, la Corte Suprema la reforma, y con reenvío, cuando la sala la declara nula y dispone que se actúen ciertos actos procesales, o va a disponer, pues, que se declare nulo la sentencia y que se realice un nuevo juicio oral. En cuanto al recurso de queja, no, el plazo para su interposición es de 3 días. Los casos en los cuales procede, ¿no? Solamente son 2, contra denegatoria de recurso de apelación y contra denegatoria de casación. Por ejemplo, si el juzgado declara inadmisible un recurso de apelación, la parte afectada puede interponer un recurso de queja, pero este recurso de queja lo tiene que interponer ante la sala superior. No al juzgado, sino lo tiene que interponer ante la sala superior. También procede contra denegatoria de casación. Si la sala superior, la sala penal, deniega un recurso de casación o lo declara inadmisible, la parte afectada puede interponer el recurso de queja. En cuanto al plazo estricto, ya dije que son 3 días para poner el recurso de queja, ¿no? Como dice acá, el recurso de queja debe interponerse ante el órgano superior, ¿no? El que lo revisará, no el que le denegó. Dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que deniega el recurso. Una vez notificada la resolución que deniega o declara inadmisible el recurso de apelación, tengo 3 días para poder interponer el recurso de queja y esta la tengo que presentar ante la sala penal. En cuanto al trámite del recurso, ¿no? Tenemos la notificación. Se notifica a la parte la resolución que declara inadmisible su apelación o casación. La interposición, la parte presenta la queja con sus anexos respectivos ante el órgano superior en el plazo de 3 días. ¿No? El paso número 3, revisión. El órgano superior revisa si la queja cumple con los requisitos de forma y fondo, ¿no? Si se cumple, la admite. Paso número 4, respecto a la decisión, la sala o la Corte Suprema emite resolución sin vista de causa, declarando fundada o infundada la queja. Es un recurso sencillo, no sin mucho trámite lo que viene a ser el recurso de queja. Ahora, en cuanto a la decisión del órgano superior, ¿no? Puede declarar fundada la queja si la sala superior o la Corte Suprema considera que la denegatoria fue incorrecta, concede el recurso de apelación o el recurso de casación y ordena que la sala, ¿no? En caso de casación,
eleve el expediente. O en caso de queja, ordenará que la sala superior eleve el expediente. En caso del juzgado de primera instancia, elevará que también se eleve los autos a la sala penal para que resuelva. En cuanto se declara infundada la queja, la sala o la Corte Suprema confirma la decisión del juez. La resolución denegatoria queda firme, se comunica al juez y se notifica a las partes. No procede recurso contra esta decisión. Ahora, finalmente vamos a pasar a lo que viene a ser la acción de revisión en el Código Procesal Penal, la misma que está prevista en el artículo 439 del Código Procesal Penal. ¿Qué viene a ser la acción de revisión? La acción de revisión es un mecanismo procesal extraordinario, es un proceso, es un medio impugnatorio extra proceso porque va a proceder contra una sentencia que tiene la calidad de cosa ajustada. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar que se corrijan los errores judiciales graves en los cuales se haya incurrido. El recurso de revisión no únicamente va a proceder a favor del condenado, únicamente a favor del condenado. Ahora, el recurso de revisión o demanda de revisión no tiene plazo para su presentación. Por eso dice que es sin limitación temporal. No tiene limitación temporal porque los nuevos hechos, las pruebas nuevas, no surgen en un tiempo determinado. Lo puede plantear, ¿no?, en el momento que lo considere pertinente el sentenciado. Como digo, no tiene plazo de presentación. Ahora, el órgano competente para conocer el recurso de revisión es la Corte Suprema. Se tiene que presentar la demanda de revisión ante la mesa de partes de la Corte Suprema. No se presenta a la sala superior, a la sala penal, ni a ningún juzgado. El único órgano competente para conocer la acción de revisión es la Corte Suprema. ¿No? La acción de revisión es un recurso extraordinario, como ya les dije, porque no revisa los errores de interpretación o aplicación del derecho ya discutidos en una instancia anterior. Lo que busca la demanda de revisión es reparar errores judiciales graves, ¿no? Cuando aparecen hechos nuevos, cuando aparecen pruebas desconocidas al momento en que haya quedado firme la sentencia. Su finalidad principal, ¿no?, viene a ser, pues, la justicia, ¿no? Va a evitar la consolidación de decisiones incorrectas, va a procurar que las personas afectadas obtengan un juicio justo. Tiene una finalidad reparadora, porque va a restablecer los derechos, reparar el daño ocasionado a quienes fueron condenados injustamente tras un error judicial. Confianza en el sistema. Va a demostrar que el sistema procesal penal está diseñado para corregir sus propios errores y fortalecer el Estado de Derecho. Entre sus características principales viene a ser la excepcionalidad. Solo procede en situaciones específicas y previstas por la ley, como la aparición de nuevas pruebas o la existencia de un fallo basado en hechos falsos. En cuanto a la irrevocabilidad, ¿no?, aunque se revise decisiones ya definitivas, esto no afecta lo que viene a ser la seguridad jurídica, ya que busca la verdad material y la justicia. Ahora, los sujetos legitimados, ¿quiénes pueden interponer la acción de revisión? ¿No? El código lo establece y únicamente lo pueden interponer el condenado, su representante legal, en caso el condenado fuera incapaz. Aquí no puede interponer el abogado defensor a favor del sentenciado. No.
Salvo que sea su representante legal, puede interponer la acción de revisión a favor del condenado. Pero si no es su representante legal, el recurso de revisión se va a declarar inadmisible. Ahora, otros sujetos legitimados para interponer la acción de revisión viene a ser el cónyuge, el conviviente del sentenciado, o parientes del condenado, sean ascendientes, descendientes, ¿no? Esto solamente en caso de que el condenado haya fallecido. Va a ser interpuesto por el cónyuge o parientes del sentenciado siempre y cuando haya fallecido el condenado. Otro sujeto legitimado es el fiscal supremo en lo penal, ¿no? Es otro sujeto procesal, ¿no? Que puede interponer la revisión, la acción de revisión, cuando considere que existe una condena manifiestamente injusta. Son los únicos sujetos legitimados que pueden interponer una acción de revisión. Ahora, en cuanto a los supuestos de procedencia, ¿no? Solo bajo estos tres supuestos, ¿no?, que prescribe el Código Procesal Penal, puede plantearse la revisión. Si no concurre estos presupuestos, estos 6 presupuestos que están establecidos en el Código Procesal Penal, no, la acción de revisión va a ser declarada improcedente. Ahora vamos a pasar a definir cada una de ellas. En cuanto a la multiplicidad contradictoria de sentencias, también conocida como sentencias inconciliables. ¿Qué quiere decir esta? Ocurre cuando se hayan dictado 2 o más sentencias firmes sobre un mismo caso, que son incompatibles entre sí. Es decir, 2 personas, ¿no?, han sido sentenciados en diferentes juzgados o quizás en diferentes distritos judiciales por un mismo hecho. Por ejemplo, en una sentencia A se condena a Juan como autor único de un homicidio, pero en una sentencia B se condena a Pedro como autor también por el mismo delito de homicidio. Como dicen, estas ambas sentencias no pueden coexistir, ¿no? Y uno de los condenados, en este caso, pueden interponer un recurso de revisión. Prácticamente aquí existen 2 procesados que han sido condenados por un mismo hecho, ¿no? Entonces, cuando se presente este supuesto, cualquiera de los condenados que se consideren pues agraviado, inocente, pueden recurrir a través de una acción de revisión. Ahora, en cuanto a la duplicidad de sentencia, aquí, ¿no?, se transgrede lo que viene a ser la vulneración del nebis in idem, ¿no? Es un principio jurídico que establece que una persona no puede ser juzgada 2 veces por los mismos hechos, ¿no? Aquí, en cuanto a la duplicidad de las sentencias, se refiere que una sola persona ha sido condenado 2 veces por un mismo hecho. Entonces, si se presenta este supuesto, ¿no?, el sentenciado, el condenado, puede recurrir vía acción de revisión ante la Corte Suprema. Ahora, valoración de hechos y medios probatorios falsos o inválidos. Esta valoración de hechos y medios probatorios tuvieron que haber sido los decisivos en la sentencia. Es decir, cuando se demuestra que fue dictada basándose en pruebas o hechos que resultaron ser falsos o inválidos. Esto significa que una condena puede ser revisada si se descubre que la evidencia en la que se fundamentó una sentencia, un testimonio, un documento, eran fraudulentas o incorrectas, falsos, inválidos. Entonces, en este caso también se puede recurrir vía acción de revisión. Ahora, en cuanto a la aparición de hechos
o medios probatorios. Esto implica que se presenta una nueva evidencia que de haber sido conocida quizás podría haber cambiado el resultado del fallo. Entonces, en este caso también cuando aparecen hechos o medios posteriores o medios probatorios con posterioridad o se han conocido con posterioridad a la sentencia, entonces se puede también recurrir vía acción de revisión. El otro supuesto de procedencia es el juez condenó cometiendo o siendo víctima de un delito. Por ejemplo, aquí hay dos supuestos. El juez condenó cometiendo un delito o el juez condenó siendo víctima de un delito. En este caso, cometió siendo víctima, ¿no? Cuando el juez, pues, ha sido coaccionado, amenazado para que pueda condenar a una persona. Pues si no condenaba, quizás, pues, le iba a pasar algo grave, ¿no? O iban a atentar contra su integridad personal. Entonces, si el juez ha dictado una sentencia, ¿no? Siendo coaccionado, ¿no? También la parte que se considera afectada, con esto puede recurrir vía acción de revisión. Ahora, el juez condenó cometiendo un delito. En este caso, ¿no? Cuando el juez quizás ha recibido un soborno, ¿no? Hubo dinero de por medio, ¿no? Y condenó, pues, a una persona basándose en pruebas falsas, testimonios falsos. Cuando se compruebe que efectivamente ha sido así, ¿no? La parte afectada puede recurrir vía acción de revisión. Pero en este caso se debe tener en consideración, ¿no? Que tiene que previamente haber una sentencia que demuestre que el juez ha condenado cometiendo un delito o ha condenado siendo víctima de un delito. Si no existe una sentencia, no, no se va a poder, ¿no? Interponer una acción de revisión, porque no se va a basarse únicamente el sentenciado en supuestos o en dichos. No, tiene que haber una sentencia previamente que demuestre que el juez haya condenado a una persona, ¿no? Siendo víctima de un delito o cometiendo un delito. Por ejemplo, que el acusado, ¿no? Que el juez haya sido condenado por corrupción y prevaricato, ¿no? Esto va a abrir la posibilidad de revisar la sentencia. El otro supuesto es la norma condenatoria fue declarada inconstitucional, ¿no? O inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. En este caso, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia de inconstitucional, elimina una norma del ordenamiento jurídico para, no para transgredir la Constitución. Si esa norma fue la base de una condena penal, el condenado puede solicitar la revisión de una sentencia, porque la ley que se le aplicó nunca debió haber existido, porque la sentencia que emite en el Tribunal Constitucional pues es erga omnes, es general, es aplicable para todos. Por ejemplo, en este caso, supongamos que una persona, ¿no? Fue condenado por un delito X, tipificado, por ejemplo, en el artículo 120 del Código Penal. Años después, el TC declara inconstitucional ese artículo porque viola el principio de legalidad penal, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el señor, como se ha dejado de lado esa normatividad o se ha declarado inconstitucional ese artículo, entonces, ¿no? La parte que se considera afectada puede recurrir también vía recurso de revisión.
Otro, por ejemplo, es cuando, no, por ejemplo, cuando la norma condenatoria, ¿no? Puede crear inconstitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. En este caso, supongamos, ¿no? Por ejemplo, que la Corte Suprema haya establecido, pues, plenos casatorios penales, ¿no? Con la finalidad de unificar criterios. Entonces, lo que va a hacer aquí el sentenciado, por ejemplo, supongamos que Juan fue condenado por un delito X, como ya les dije, ¿no? En este caso, lo que va a hacer la Corte Suprema, ¿no? Quizás a través de un control difuso, decide que un caso particular, una norma no puede aplicarse porque contraviene la Constitución, ¿no? Quizás Juan fue condenado por un delito cuya pena mínima se incrementó por un decreto legislativo, pero en un caso posterior la Corte Suprema declara inaplicable ese aumento por considerarla, por transgredir el principio de proporcionalidad. Entonces, si se da este caso, también el sentenciado, ¿no? Puede recurrir vía acción de revisión. Ahora, en cuanto a al contenido de la demanda, la determinación precisa de la sentencia, cuya revisión se demanda con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó, ¿no? Tiene que precisar en su demanda de revisión la sentencia, la fecha de su expedición, por qué órgano jurisdiccional ha sido dictada. Otro viene a ser, tiene que invocar la causal invocada, la referencia específica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales pertinentes. En este caso, ¿no? Tiene que invocar una de estas causales. Si no va a invocar una de estas causales que están previstas en el código, no va a proceder la acción de revisión. No. Tiene que completar, no realizar sus fundamentaciones de hecho, de derecho, ¿no? Lo que viene a ser también, ¿no? También puede peticionar en su demanda la indemnización que se pretende con indicación precisa de su monto. Este requisito es potestativo. Si desea lo hace, si no, no. En caso, por ejemplo, si la Corte Suprema advierte que falta algunos requisitos, puede otorgar un plazo adicional al sentenciado para que pueda subsanar. En cuanto al trámite de la demanda de acción de revisión, ¿no? En este caso, la sala puede declarar inadmisible, la Corte Suprema, perdón, puede declarar inadmisible lo que viene a ser la acción de revisión, por cuanto no cumple con los requisitos establecidos en la norma adquisitiva penal. No puede admitir la demanda, va a admitir si ésta cumple los requisitos, ¿no? En ese caso, lo que va a proceder va a ser no se va a dar, va a haber una etapa de actuación probatoria por un término de 30 días. Este plazo no puede ser excedido. Por ejemplo, aquí está el trámite de recurso de apelación, del recurso de revisión, perdón. No se presenta la demanda, se interpone la demanda de revisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema la califica, examina si la demanda cumple con la causal invocada y los requisitos de forma, ¿no? Esto conlleva a una actuación de prueba, donde se va a recepcionar las pruebas que haya ofrecido el condenado o otras partes. Y esto se va a realizarse en un plazo de 30 días. No se puede excederse de dicho plazo. Concluido o finalizado dicho plazo, se cita una audiencia de revisión donde concurre el Ministerio Público, el defensor, el representante legal o el cónyuge
o quien haya interpuesto a la acción de revisión. En caso no concurra el abogado defensor del sentenciado, ¿no? Se declara inadmisible la demanda. Concluida la audiencia, se procede, pues, a la deliberación y votación de la causa, arribándose a una decisión que es leída en audiencia en el plazo de 20 días. Sentencia, la Corte Suprema emite una sentencia, anula la condena total o parcial o lo declara infundado la demanda de revisión, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la demanda de revisión? No suspende lo que viene a ser la ejecución de la sentencia. Este sigue su trámite normal en cuanto se refiere a su ejecución. Ahora, en cuanto a los efectos de la sentencia de revisión, tenemos, por ejemplo, el efecto anulatorio. Si la Corte Suprema declara fundada la demanda de revisión, la sentencia condenatoria original es anulada, pierde todo su efecto. Ahora, otras posibles decisiones que puede adoptar la Corte Suprema es declarar la inocencia y absolver al condenado, declarar un delito menos grave y reducir la pena. También la Corte Suprema puede ordenar un nuevo juicio si es indispensable. Esos son lo que vienen a ser los efectos de la sentencia de revisión. Ahora, en cuanto a la renovación, en caso de que la demanda de acción de revisión sea declarada, pues se le haya denegado al sentenciado, puede volverlo a plantear, pero eso sí tiene que fundarse en otros hechos y pruebas, no en las mismas que ya ha sido materia de revisión por la Corte Suprema. Bueno, con eso ya habría concluido, ¿no?, lo que viene a ser respecto a los medios impugnatorios. Bien, doctora, a ver, los que desean, por favor, estimados colegas, realizar sus preguntas, pueden alzar la mano o pueden formular su pregunta en el chat. Mm. A ver, doctora, aquí una pregunta en el chat que dice, doctora, ¿qué pasos, ¿qué pasa si el imputado ha sido condenado por delito de omisión a la asistencia familiar y se ha dado la audiencia de revocatoria y el imputado hasta la fecha no cancela la liquidación? Entiendo acá a lo que se refiere, ¿no?, la colega, es que, ¿qué pasa, no? Quizás si al sentenciado, ante el incumplimiento de las pensiones devengadas, ¿no?, se le ha revocado la condicionalidad de la pena. Y si esta aún ha sido confirmada por la sala, únicamente se va a ejecutarse, se va a impartir lo que viene a ser las órdenes de captura. Una vez que el sentenciado ha sido capturado, ¿no?, se le va a internar en el penal porque, ¿no?, porque al sentenciado se le ha revocado la pena, ¿no?, suspendida. O lo que hacen algunos órganos jurisdiccionales es que en la revocatoria, pues, le dan, pues, se les hace una excepcionalidad. Si el sentenciado ha sido condenado, perdón, si ha sido capturado, ¿no?, se le otorga un plazo de 48 horas para que pague el íntegro de los alimentos devengados. Incluye el pago de la reparación civil. Si el sentenciado ha sido puesto a disposición del juzgado y cumple con el pago íntegro de los devengados y la reparación civil en el plazo de 48 horas que se le ha otorgado, ¿no?, se le deja en libertad. Pero eso tiene que estar de manera expresa en la resolución. Pero hay órganos jurisdiccionales que no ponen esa excepcionalidad, únicamente, ¿no?, disponen que si el sentenciado ha sido capturado, se le interne en el penal, por más que haya pagado el íntegro de los alimentos devengados y la reparación civil.
Lo bueno, aquí ya me está preguntando respecto a los procesos de alimentos, ¿no? Ahora, una sentencia conformada puede ser impugnada por recurso de apelación por la parte agraviada, por recurso de apelación, puede ser impugnada por la parte agraviada únicamente en lo que respecta a la reparación civil, al extremo ¿no? de la reparación civil. No puede impugnar respecto a la pena que se le haya impuesto, que esta es una facultad que corresponde únicamente al Ministerio Público. Si la parte agraviada decide apelar una sentencia conformada, únicamente lo tiene que realizar en el extremo de la reparación civil. En el caso de violencia familiar, si se revocó la sentencia pena efectiva, ¿no? Y el imputado ya fue internado en el centro penitenciario, ¿qué recursos se puede interponer? Bueno, lo que hacen acá mayormente es, no piden lo que viene a ser la conversión de pena. Lo que viene a ser la conversión de pena es lo que solicitan la mayoría de los internos que están en el penal. A ver, en caso de que la sentencia de pena suspendida y está a 3 meses de cumplir o ha cumplido las medidas de conducta, pero no ha cumplido la reparación civil, pero hay una solicitud de revocatoria de la pena suspendida por una efectiva, ¿es posible? Bueno, no le entiendo bien la pregunta. En caso de sentencia de pena suspendida y está a 3 meses de cumplir o ha cumplido las medidas de conducta, pero no ha cumplido la reparación civil, pero hay una solicitud de revocatoria de la pena suspendida por una efectiva, ¿es posible? Bueno, son preguntas que ya no están relacionadas, pero igual la voy a responder. En este caso, se le puede revocar la pena siempre y cuando esté dentro del plazo del periodo de prueba. Pero si ya venció el periodo de prueba, no, ya no se le puede revocar, pero tiene que también estar expresa en la sentencia. En caso de incumplimiento, ¿no?, de una de las reglas de conductas, se le va a proceder a la revocación de la pena suspendida. Bueno, aquí ya me pregunta respecto a las capturas. Bueno, doctora, no sé si alguien más desea realizar preguntas Sí, doctor. respecto al tema expuesto, ¿no? Doctor Ernesto, está Sí, habilitado su audio. ya. Gracias, doctor. No se le escucha, doctor. Sí, yo quería hacer una consulta. Si se me escucha ahora, ¿se Sí, escucha? sí, sí. Sí, le escucho, doctor. Ahora, Doctor, se le escucha entrecortado. gracias. Eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿No se Doctor, escucha? sí, doctor, no se le ha escuchado nada. Ahora se me escucha o no todavía. ¿Se me escucha o lo escribo? Ahora sí, Me- doctor. Sí, decía si se podría interponer una demanda de revisión por parte del denunciante, en vista que en la sentencia de vista, incluso en casación, ha salido absuelto el denunciado porque no se han medituado adecuadamente los medios de prueba y ha habido una mala motivación a la sentencia. Si se podría hacer esa demanda de revisión. Doctor, ¿quién lo va a efectuar esa demanda de revisión? ¿El condenado o la parte agraviada? Doctor,
No sé si podría volver a repetir la pregunta, por favor. Doctor A la, Ernesto, la parte agraviada, el denunciante decía, porque Ah, ya, el el denunciante. denunciado salió absuelto, Doctor, pero doctor, el absuelto, el denunciante me dice que es la sí, gracias. persona, pues, que ha interpuesto la denuncia. Me refiero a la parte agraviada, ¿no? Doctor, hay que tener presente que la acción de revisión únicamente procede a favor del condenado. No puede interponer la parte denunciante, la agraviada, el actor civil, no, no. Únicamente esta figura, ¿no? Se da a favor del condenado. Únicamente el condenado puede interponer este recurso de revisión. Obviamente cuando se tratan de sentencias, cuando personas que han sido sentenciados a penas efectivas. Esta acción de revisión únicamente es a favor del condenado, nada más, doctor. Otra parte que se sienta agraviado no la puede interponer como es el agraviado o el denunciante, como usted manifiesta. Únicamente es, como reitero, es a favor del condenado. Solamente el condenado puede interponer. Es por eso que yo decía, ¿no? Los sujetos legitimados. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? ¿No? El condenado en primer orden. Si el condenado ha fallecido, lo puede interponer sus familiares, su cónyuge, su conviviente, su ex conviviente, sus parientes ascendientes, descendientes, sus hermanos. Son los únicos que pueden interponer un recurso de revisión, incluido el fiscal supremo en lo penal o su representante legal del condenado. Nada más, doctor. Otras personas no están legitimados para interponer una acción de revisión. bien, doctora Diana, no habiendo más preguntas en el chat y también de la misma forma de nuestros participantes, solamente me queda agradecerle por la excelente disertación. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Doctora, más bien quería pedir disculpas por el impasse que tuve con el internet. Estoy con el Wi-Fi y a veces el Wi-Fi pues es inestable y ya se tendrá más cuidado para la siguiente. Más bien, mil disculpas a todos los No presentes. se preocupe, Gracias. doctor. Suele pasar, no suele pasar en las clases en vivo, en las audiencias. Es comprensible, doctora. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, con. Bien, estimados doctores, con ello hemos llegado a la parte final de esta sesión. Recuerden, la siguiente semana es la última sesión del diplomado. El tema que se va a abordar es todo referente a la litigación oral dentro del proceso penal. Ya, para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual todo lo referente al vídeo de esta sesión y los materiales que la doctora Diana ha utilizado en su disertación. Bien, muy buenas noches con todos, estimados doctores.